datos científicos sobre los tejidos del cráneo, la idea es intentar determinar qué es lo que podemos hacer realmente cuando hacemos de la osteopatía craneal. Las técnicas craneales incluyen técnica de Sutherland, funcional, articulatoria, técnica de sutura, modelación de lesión intraósea, etcétera, etcétera, etcétera. El mecanismo, finalmente casi de todas, es muy similar. Más importante a nivel superficial o profundo en función de las técnicas, pero todos esos elementos les vamos a encontrar todo a lo largo de la ponencia. Entonces, ¿cómo funciona? Esta es la pregunta. Para entender esto, les propongo volver al origen de la osteopatía y recordar que, según A.T. Still, osteopathy is anatomy, more anatomy, always more anatomy. Y no les haré insulto de traducir esto. Pero hay otra persona muy importante en el desarrollo de la osteopatía, del cual habitualmente hablamos menos, que es John Martin Littlejohn. Si basó su enseñanza Still sobre la anatomía, Littlejohn lo hizo sobre la fisiología y ha traído la fisiología a la osteopatía. Por eso, lo que él dice es que osteopatía es physiology, more physiology and more physiology. Vamos a aplicar estos conceptos entonces al cráneo. Bien, primero, ¿qué podemos decir a partir de la anatomía? El cuero cabelludo, vamos de la superficie hasta la profundidad, incluye 5 capas. La primera capa es la piel y el cabello, los pelos. La segunda capa es una capa de tejido conjuntivo, tejido graso y fibroso. Tercera capa es la galea ponerótica, es decir, la ponerosis epicraneal, constituida de tejido fibroso, que se extiende, les recuerdo, entre el occipucio, el músculo occipital atrás y frontal hacia adelante. La cuarta capa, la copa será para después. La cuarta capa es el tejido conjuntivo areolar laxo, que presenta varios haces de colágeno y los vasos sanguíneos del cuero cabelludo. Y la quinta y final capa es el periósteo del cráneo. Bien, la inervación del cuero cabelludo, por recuerdo. Un rico plexo inerva el cuero cabelludo, así como la dura madre. Son los mismos elementos. Incluye las 3 ramas del nervio trigémino, ganglio de Gasser, etc. Los 3 nervios cervicales superiores, el tronco simpático cervical y ramas del vago y del hipogloso. Incluye también ramas del facial y del glosofaríngeo. Todos estos elementos que van a dar la inervación sensitiva y vasomotora de la dura madre, igualmente son los que van a dar la inervación de los tejidos extracraneales que vemos aquí. En lo que concierne a los huesos del cráneo, pues, como lo sabéis todos, los huesos de la bóveda craneal son huesos planos. Están constituidos de 3 capas. Una tabla externa de hueso compacto, la que está en contacto con la fascia, los músculos, etc. El diploe, que es la capa gruesa de hueso espongioso, y la tabla interna de hueso compacto, que está también en relación con los meninges craneales. Entonces, si miramos este dibujo, veis aquí la capa de hueso compacto superficial, toda esta parte esponjosa es el diploe, y aquí, en contacto con la dura madre, tenemos la tabla interna del hueso. ¿Cuál es la inervación de los huesos del cráneo?
Pues hay varios estudios que se han hecho. Les voy a ahogar de referencias científicas esta vez, porque hay muchas cosas que se han estudiado y que nos permiten reflexionar. Entonces, veis aquí varios huesos del cráneo y suturas que muestran nervios. Es lo que vemos por todos lados. Y aquí podéis ver la densidad que hay a nivel de los huesos del cráneo de fibras sensitivas de los elementos citados anteriormente. Particularmente, claro, a nivel de las suturas, como era de esperar. Entonces, existe una relación consistente y importante a nivel del periósteo. Las fibras nerviosas simpáticas asociadas a los elementos vasculares se encuentran en el hueso y en el periósteo. Existe también una red de fibras nerviosas meningeas que son divisiones del trigémino y del tracto trigémino cervical, es decir, la zona C1, C2 y C3. Estas fibras caminan en las aberturas intracraneales de las vénulas emisarias del cráneo y también en las suturas. Es decir, que estas fibras nerviosas, para ir de la profundidad hacia la superficie, pasan de manera importante a través de las suturas, de la misma manera que a partir de la superficie hacia el centro, de nuevo pasan de manera importante en las suturas. Esto nos importa porque podemos entender, imaginarnos ya las repercusiones que puede tener un traumatismo o tensión anormales sobre las suturas, que entonces van a comprimir, irritar estos elementos. En lo que concierne a la vascularización de los huesos del cráneo, existen canales vasculares que cruzan, aquí figuras en blanco, que cruzan la corteza interna del cráneo. Es importante de saber que hacen interactuar a nivel vascular el cerebro y la médula ósea del cráneo. Esto a través de las meninges, por lo cual, cuando estamos activando, digamos, la circulación sutural o meningeal o craneal, estamos aumentando también la vascularización cerebral. Las meninges llevan una rica red vascular que va a inervar las arterias y arteriolas cerebrales, las carótidas y las venas diploicas. Bien, hablando de los meninges, la dura madre está constituida de gruesas capas de colágeno y contiene componentes arteriales, venosos y linfáticos. Esto es menos conocido, pero esto nos indica que los vasos linfáticos durales pueden transportar células inmunes desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Había una antigua descripción de Sutherland que indicaba que el hecho de trabajar el cráneo, dinamizando el líquido cefalorraquídeo, aumentaba la inmunidad. No era totalmente cierto, únicamente se equivocó en el hecho que no es por el líquido cefalorraquídeo, es simplemente por los vasos linfáticos durales. Según Grace y Mata y otros, la dura madre intracraneal está inervada por neuronas, que veis aquí. Mirad en este dibujo, veis aquí la dura madre, veis aquí el hueso craneal, y mirar estas fibras nerviosas que van de la dura madre hasta la tabla interna del hueso. Entonces, hablamos de estos. Esto quiere decir que estos nociceptores van a permitir tener una quimiosensibilidad y una sensibilización nerviosa.
es decir, una respuesta más importante a los estímulos mecánicos y una mecanosensibilidad intracraneal exagerada, es decir, una sensibilidad central. Aquí tenemos un lindo dibujo, tengo varios así, que nos muestran la repartición de las fibras a partir del sistema trigémino cervical. Entonces veis aquí, pasa por el ganglio de Gasser, va a caminar en la dura madre, pasa a través de la sutura y va a los elementos superficiales, periósteo y piel. Aquí veis igualmente que hay unas fibras que mandan informaciones a partir del periósteo del hueso y de los músculos y fascias de la zona cráneo-cervical. Los nociceptores meningeo-intracraneales que inervan la dura madre y la pilla madre emiten ramas colaterales que cruzan las suturas de la bóveda craneal desde adentro hacia afuera de la cabeza. Los nociceptores meningeos que inervan la dura madre y la pilla madre van a transmitir señales nociceptivas a los núcleos del tracto trigémino-espinal que se originan en la pilla madre, la dura madre, el periósteo y los músculos pericraneales. Si miráis aquí esta vista de disección, entonces reconocéis aquí ¿cómo se llama? La dura madre de la fosa anterior, fosa media, aquí la tienda del cerebelo, y miráis que aquí se ha puesto una flecha para mostrar este elemento finito que veis. Pues esto es el nervio meningeo medio. Hay un nervio meningeo anterior y, claro, uno posterior. Bien. Ahora, hablemos más de las suturas del cráneo. No hay duda que para entender la acción de las técnicas craneales, todas, es necesario conocer algunos datos científicos sobre las suturas. Las suturas son articulaciones de tejido conjuntivo ubicadas entre el hueso del cráneo, entre dos huesos. Están muy involucradas tanto en el crecimiento craneofacial normal y también en las anomalías de desarrollo, como la craneosinostosis, donde si no hay sutura, no crece esta parte del cráneo y entonces el cráneo se deforma, como lo sabemos. Ya sabéis que hay varios tipos de suturas, plana, escamosa, denticulada, apretada, tipo sindelesis, etc. Las suturas son sinartrosis que conectan los huesos de la cabeza entre sí a través, esto es un elemento muy importante, de un ligamento sutural fibroso. Las suturas incluyen componentes de interdigitación, los huesos y una capa más delgada flexible de fibras de colágeno, distintas, diversas que vamos a ver, que son las distintas fibras que van a constituir la zona entre las suturas, es decir, el ligamento sutural. En muchas suturas se ha encontrado cartílago en los márgenes de los huesos. Veremos después una vista de histología que nos muestra esto precisamente. Pues muy poca gente sabe que existe una capa de cartílago que se encuentra en el margen de los huesos y en la parte más, digamos, periférica del tejido sutural. De hecho, existen 5 capas intermedias y 2 capas de unión que comprenden la estructura básica de una sutura. Entonces, sobre estas vistas de microscopía óptica, podéis ver aquí una imagen de una sutura dentada, es una parte de la sutura sagital. Si aumentamos la microscopía, podemos ver aquí el hueso
Podemos ver el hueso del lado contrario. Toda esta zona en gris es tejido sutural y podéis observar aquí en la periferia, en cada extremo de la tabla del hueso, una zona negra que corresponde a la capa fina de cartílago. Aquí son todas las capas. Entonces tenéis una capa de unión, que es de tipo perióstico, que se encuentra en la parte externa, y otra de dura madre a la parte interna. Tenemos una parte de capa central, que es el ligamento sutural propiamente dicho, y tenemos una capa aquí, que está encima del hueso y del cartílago, que es la capa capsular, es decir, que la extremidad de los huesos del cráneo a nivel sutural están delimitados por una cápsula, como una cápsula articular si preferéis. La inervación de las suturas, pues se ha observado la presencia de nervios adrenérgicos, también de fibras del trigémino, que inervan y los tejidos extracraneales e intracraneales, y que pasan a través de las suturas, como ya lo he dicho. Existe una concentración más alta de estas fibras de dolor extracraneal, sobre todo en las suturas. Por eso me recuerdo cuando era joven y que seguí los cursos de Bledger, él insistía que en cefalea en migraña era útil liberar la sutura y había propuesto de pinchar con una aguja de inyección dentro de la sutura dolorosa y desactivar, moviendo la aguja, desactivar los receptores del dolor. Bien. La concentración de fibras extracraneales del dolor y de colateral de fibras meningíneas están localizadas en las suturas y se considera que son responsables del dolor de cabeza en la cefalea y en la migraña. Hay una red de fibras sensoriales, de axones, que es lo que podéis ver aquí y aquí, de los nociceptores meningéeos intracraneales, que llega a los tejidos extracraneales pasando a través de la sutura, por lo cual podemos deducir que hay una irritación por compresión o tracción de la sutura, pero yo diría más bien una compresión, puede desencadenar tipos de cefaleas. Ya sabemos todos que las técnicas craneales son eficaces en el dolor de cabeza. Bien. Hay presencia de haces de nervios que se ramifican en las suturas desde la dura madre. Entonces aquí tenemos otro dibujo que muestra fibras que vienen del trigémino, que van a caminar a través de los nervios meningéeos para inervar la dura madre y aquí atravesar las suturas para inervar las partes periféricas, así como los vasos. ¿Okay? Del lado del periósteo se observa nervios que se ramifican también en las suturas. Hay una inervación sensorial a partir del cuero cabelludo de axones aferentes que pasan a través de la dura madre y del cráneo, pasando por las suturas. Otra vez esto insiste sobre el papel importante que tienen las suturas a nivel sensitivo, neurovegetativo y en tratamiento. Existe una rica vascularización a nivel de las suturas. Aquí lo que veis son distintas suturas y todos estos puntitos negros que veis, rojos, perdón, pues son vasos, ¿no? En verde lo que veis son los contornos de la sutura, ¿no? Entonces no hay duda que todo esto se encuentra bien en la sutura. Si miramos esta zona en visión más grande, podéis detallar todos los elementos arteriales en rojo, pero también venosos aquí en azul.
Entonces, a partir de la fisiología, ¿qué podemos decir? Pues, primero que existe una elasticidad ósea a nivel del cráneo. Con la construcción en 3 capas mínimo de los huesos del cráneo más los tejidos supra y subyacentes, infrayacentes, existen propiedades mecánicas de los huesos del cráneo que cambian. Existe un módulo elástico que aumenta. El diploe, su papel es precisamente aumentar el grosor del hueso craneal y aumentar también la resistencia a la flexión, las fuerzas de flexión. Aquí sobre este dibujo podéis ver los 3 tipos de fuerza que recibe, 3 tipos de estrés que recibe un hueso del cráneo. Recibe fuerzas de tensión, fuerzas de compresión y recibe igualmente fuerzas de cizallamiento. El diploe es una capa eficiente de absorción de energía y también endurece los forámenes óseos del cráneo y globalmente las estructuras óseas. Es de saber que la tasa de deformación es del orden de 100%. Aquí podéis ver 2 curvas, que son las curvas de resistencia a la compresión y a la tensión del hueso cortical y del hueso trabecular. Pues como veis, la respuesta más importante para el hueso cortical es a la compresión, mientras que el diploe tiene más una acción en las fuerzas de tensión que absorbe. De esto también podemos sacar algunas conclusiones, veréis. Bien, varios autores han indicado que los huesos craneales son isotrópicos transversalmente y generalmente son mucho más fuertes y rígidos en la dirección transversal o tangente a la dirección del cráneo, comparando, claro, con la dirección radial. Les recuerdo que la isotropía caracteriza propiedades idénticas de un elemento en todas las direcciones. Podéis, por ejemplo, coger el parietal, estudiar su deformación atrás, hacia afuera, adentro, hacia adelante, etc. Siempre va a ser la propiedad idéntica para cada dirección. Y esto es típico, son invariables. El módulo de compresión tangencial es generalmente 2 veces mayor que el de compresión radial. Entonces, lo que veis aquí en este dibujo son los módulos de elasticidad a la compresión del occipital en la parte posterior, del frontal en la parte anterior y de los 2 parietales de cada lado. Entonces, veis cómo se modifican las resistencias y veis cómo habitualmente en la parte más central del hueso, claro, hay más resistencia, visto que llevan las eminencias parietales. Hay varios tipos de anisotropía típicas del hueso craneal. Primero, la isotropía, de la cual ya hemos hablado, que es la característica de algunos cuerpos de tener características que no dependen de la manera o de la dirección que estén examinadas. Los materiales isotrópicos tienen un módulo elástico, un coeficiente de Poisson, que es un coeficiente de deformabilidad, una conductividad térmica y un coeficiente de expansión térmica, que es idéntico en toda dirección. Por lo cual nos muestra también que en las técnicas es útil no tanto utilizar mucha fuerza, pero utilizar estímulos que son repetitivos,
¿Por qué? Porque vamos a actuar sobre la conductibilidad térmica, se produce una expansión térmica, lo que modifica el gel que se encuentra a nivel de la matriz ósea. Es decir, que podemos ganar en elasticidad. La ortotropía caracteriza un material que tiene propiedades mecánicas diferentes en direcciones ortogonales diferentes. Bueno, nos interesa sobre todo la isotropía, no hay duda. Hay una espina importante clavada en el talón de la osteopatía craneal, que es que la medicina tradicional considera que las suturas en el adulto casi todas están cerradas. La teoría osteopática, al contrario, promueve un movimiento del hueso craneal. Movimiento no me gusta mucho. Vamos a ver que hay otra manera de llamar esto. Y sugiere una noción de que las suturas permanecen sin fusionar. Y esto durante toda la vida. Es lo que podéis leer en los libros de osteopatía craneal. Entonces, ¿cuál es la realidad? Aquí tenéis unas pocas referencias. Les hago el resumen. Las suturas sagital, coronal y lambdoidea se cierran a los 31 años, 38 años y 46 años y 47 años respectivamente. Las suturas occipitomastoidea y la parietomastoidea no se cierran hasta los 70 a 80 años. Las suturas esfenoparietal, esfenofrontal, se cierran alrededor de los 60 años. El cierre completo de la sutura esfenotemporal es muy raro. Sigue habitualmente abierta. La sutura frontozigomática fusiona a los 95 años, sí que llegamos a esta edad. Las cifras para la esfenobasilar son algo más temprana, pero varían totalmente de un autor a otro. Bueno, entonces, no es cierto. Todo esto son estudios que les invito a leer. Al final le mostraré la bibliografía, vale la pena perder tiempo y leerse todo esto de verdad. Las propiedades mecánicas de las suturas. Pues las suturas soportan y transmiten cargas, absorben energía en caso de estrés mecánico y proporcionan flexibilidad. Y es esto que permite el crecimiento. El hueso no sería flexible, pues su falta de flexibilidad impediría el crecimiento. Igualmente, la flexibilidad da protección a los estreses mecánicos. Es de notar que más una sutura está interdigitada, más resistencia a la flexión tiene. Por lo cual podéis deducir que toda la parte de la sutura sagital y la parte posterior del cráneo, que tienen más suturas interdigitadas, resisten mucho más a los estrés de compresión o de tracción, sobre todo de compresión. Por esta razón, hace falta mucho más fuerza para provocar una fractura de la fosa posterior que de la fosa anterior o lateral. Bien. Las suturas también tienen isotropía transversal y son viscoelásticas. Fisiológicamente, las suturas experimentan un impacto extrínseco de carga, como golpes repetitivos. Es decir, que golpes así, esto el cráneo lo aguanta perfectamente bien. ¿Okay? Y que es precisamente lo que hacemos con la técnica del martillo en las zonas posteriores del cráneo, que produce vibraciones repetitivas. La morfología de la sutura tiene influencias sobre su dinámica, su módulo elástico y sobre la disposición de las
fibras suturales, es decir, que influyen en la dinámica de la sutura. Me encanta esta imagen que les muestro, de un artículo que estudia la resistencia de las suturas. Me parece muy interesante. La distracción de la sutura produce tres tipos principales de separación de las dos mitades de la sutura, es decir, de la parte interna al ligamento de la sutura, que es lo que veis aquí en S, de la parte interna al hueso, que es lo que veis en B, y combinada, que aquí está en C, que no sé dónde está el C, que no lo veo aquí, será en otro dibujo, que muestra la combinación de resistencia interna y del ligamento y del hueso. Las suturas profundamente interdigitadas se ven en zonas de alta compresión, mientras que las no interdigitadas se ven en zonas de tensión. Son dos elementos fisiológicos diferentes. Por lo cual, si suturas interdigitadas están hechas, fabricadas para resistir a alta compresión, pues a este nivel lo lógico no es utilizar compresión, porque resisten, pero no están preparadas tanto para resistir a la tracción, a la tensión, por lo cual se puede recomendar trabajar en separación. Por esta razón, por ejemplo, en técnicas para la sutura sagital, tenemos pulgares que realizan una fuerza de separación. A nivel de las no interdigitadas, que son zonas de tensión, que resisten bien a la alta tensión, mejor que utilicemos fuerzas de compresión, porque otra vez la sutura está fabricada para resistir a la tensión, pero no a la compresión. Entonces nos permite utilizar mucho menos fuerza en las técnicas. Las fibras de colágeno de la sutura están dispuestas para resistir a la compresión, por ejemplo, a nivel de la sutura internasal, y a la tensión, por ejemplo, a nivel de la sutura interfrontal. ¿A qué se debe? Se debe a la orientación de las fibras de colágeno dentro de la sutura. Las interdigitaciones permiten de aumentar la superficie para anclar las fibras de colágeno. Proporcionan áreas para la fijación de fibras más resistentes a la compresión. Si miramos este dibujo, en A, lo que veis es que son interdigitaciones profundas y que la disposición está a distancia de la extremidad de la parte dentada. Están antes. Y esto es una característica que permite resistir a la compresión, porque cuando se comprime este nivel, la oblicuidad de estas fibras periféricas permite resistir. Mientras que en las suturas con interdigitaciones, cuando la orientación se encuentra precisamente en, digamos, el apex de curva de la sutura, por ejemplo, sagital, esto va a resistir mucho más a las fuerzas de tracción, de tensión, de separación. Una parte importante de la cual ya hemos hablado la última vez, que son los trabajos que realizó Hernieu en 99. Les recuerdo que él estudió los módulos de elasticidad dinámica y coeficiente de Poisson de deformabilidad del cráneo, utilizando una presión débil de 500 gramos a nivel de una sutura armónica biselada. Bueno, ya se recuerdan estas cifras. La deformación de la sutura es de 41,65 micrón, la deformación del hueso de 25 micrones, la deformación de la sutura, si se aplica la fuerza sobre el bisel externo, es de 25 micrones, y si se aplica la fuerza sobre el bisel interno, la deformación del hueso
es de 6,49. Entonces, el coeficiente de Poisson es una fórmula matemática que permite estudiar la deformación aquí del hueso y también de la sutura. Entonces, veis, el rojo es la referencia de la posición 0. Y aquí, esta deformación es la que aparece cuando ejercemos una presión de 500 gramos directamente en la sutura. Entonces, a la vista de esto, ¿qué mecanismos? Pues, mecanismo para técnica de trost de sutura y otras técnicas generales, todas podemos decir, es que las técnicas provocan un deslizamiento del cuero cabelludo, del tejido conjuntivo denso y otras capas de tejido. Tienen acciones en la vascularización, la propiocepción y la continuidad con el tejido conjuntivo de las suturas. Los trusts craneales estimulan de forma rápida los tegumentos superficiales y producen un reflejo neurológico en la zona, lo que aumenta la vascularización y reorganiza el tono miofacial si hay músculos que se insertan, claro, en esta zona. Y esto no es sino recordarnos el curso de fascia a nivel de su fisiología y de cómo funcionan las técnicas. Finalmente es bastante parecido. Hay un efecto de stretching demostrado del tejido conjuntivo intersutural que estimula los receptores nerviosos a la presión o a la tracción en las suturas. Esto lo han estudiado y descrito Retzlaff y Upledger. También insisten que hay una acción a través del periosteo que está inervado por todos los elementos que hemos descrito. Entonces, esta es una fotografía que me había regalado Johnny Pledger en el año 86, yo creo, 87, por ahí, cuando seguí sus clases. Muestra una vista de la sutura sagital, microscopía óptica. Y otra vista que veis aquí, que es muy linda, que es en microscopía electrónica. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos los ligamentos, el conjuntivo de un ligamento intersutural. Todos estos son elementos del ligamento, que corresponde a lo que habéis visto sobre el dibujo en blanco y negro a la izquierda. Además de esto, identificaron que hay aquí y aquí, por ejemplo, fibras nerviosas libres, entonces, que transmiten, que provocan dolor. Por eso, la sutura, cuando está irritada, si la palpamos, podemos notar no un trigger, pero una sensibilidad importante. E igualmente, identificaron estos elementos que veis aquí, que son mecanorreceptores y nociceptores. Mecanorreceptores sensibles a la tracción y a la compresión. Las técnicas articulatorias craneales, además, deben actuar sobre la elasticidad ósea y su tiroxiopía, esto por calentamiento de la matriz ósea. Más se somete el cuerpo a fuerzas de cizallamiento, más disminuye su viscosidad. Y esto es un elemento muy importante de las técnicas, por ejemplo, intraóseas. Bueno, las otras también actúan así, pero particularmente es lo que buscamos en las técnicas intraóseas, por lo cual no es mantener la corrección que es importante, es repetir estímulos en la técnica, articulando el hueso, poniendo en tensión las fibras, para aumentar el calor de la matriz ósea y disminuir su viscosidad. Y así aumentamos la elasticidad.
El estudio de los módulos de elasticidad dinámica y de los coeficientes de deformabilidad del cráneo, así como de las suturas, aplicando una presión de 500 gramos, indica que las técnicas craneales tienen un efecto sobre la elasticidad, la viscoelasticidad ósea y de la sutura y del hueso. Las fuerzas utilizadas en las técnicas craneales, sea cual sea la técnica, tendrán un impacto en el hueso, las suturas, la dura madre y otros tejidos, lo que va a modificar la vascularización local y tendrá una acción sobre los orificios craneales y la propiocepción globalmente nerviosa de la zona. Las técnicas podrían influir a través de la inervación craneosutural y de la dura madre sobre una eventual sensibilización nerviosa central y periférica. Entonces les voy a presentar un pequeño resumen de todo lo que hemos dicho con la conclusión. Entonces, conclusiones a partir de anatomía. Pues, a nivel del cuero cabelludo, por la inervación, que no les voy a repetir, pues el deslizamiento de las 4 capas, recordar que el primer plan de trabajo en osteopatía craneal es precisamente el cuero cabelludo y las distintas capas que existen, que pueden ser adherentes una a la otra, lo que limita el deslizamiento. Y si se limita el deslizamiento, se aumenta la irritación de los elementos sensibles, por lo cual disminuye la irritación y la sensibilización de estos elementos. A nivel del hueso del cráneo, particularmente del periósteo, pues por la presencia de fibras nerviosas simpáticas y meningeas del tracto trigémino-espinal, podemos entender una disminución de la sensibilización de estos elementos. Por la deformación de los canales vasculares, podemos incrementar la vascularización tal vez a nivel cerebro y de la médula ósea. ¿Hasta dónde? Pues no sabemos. A nivel de la dura madre, por el colágeno, los componentes arteriales, venosos, linfáticos y las células inmunes desde el sistema nervioso hacia la periferia, el cráneo, pues podemos intentar o pensar que podemos aumentar la inmunidad. Por entender algo, no sé si se han enterado en el WhatsApp. Yo había al principio del COVID puesto un video de Kirksville que mostraba las técnicas que Brian Degenhardt estaba utilizando para neumonía y que utilizaba igualmente para el COVID. Bueno, hay técnicas costales, lógicamente, pero sobre todo habréis notado que hay varias técnicas linfáticas que utilizan. Bombeo de la zona de la entrada torácica, de la zona cráneo-cervical, del tórax para el canal, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre, no importa. Y en periferia, a nivel del abdomen, se termina con un bombeo de los miembros inferiores, poniendo rítmicamente en tensión las fascias y los músculos posteriores. Pues todo esto pretende no aumentar la inmunidad como creen los pacientes, añadiéndoles anticuerpos, no. Lo que permite es desplazar dentro del organismo, dinamizar las respuestas de las células inmunitarias. Los nociceptores meningeos del tracto trigémino-espinal, ya que cruzan las suturas de adentro hacia afuera y contrario, explica que estímulos mecánicos y mecanosensibles intracraneales pueden disminuir la sensibilización nerviosa. La sensibilización nerviosa, estos
15 últimos años es el punto clave para explicar acciones de la osteopatía en general. A nivel de las suturas, el ligamento sutural con sus mecanorreceptores también tienen que pasar a través de la sutura. Las fibras del dolor extracraneal explican la acción de disminución del dolor y otra vez de sensibilización nerviosa a nivel de los receptores del dolor. Entonces, una acción paracefálica, como ya lo hemos dicho. La presencia dentro de la sutura de fibras adrenérgicas y grandes estructuras vasculares, pues explica que aumentamos la vascularización local. Pero recordar, hay una reciprocidad, una comunicación entre la vascularización de la sutura, de la dura madre y del córtex cerebral. Esto, si un día alguien que trabaja al hospital consigue hacer el estudio, es interesante. Hay una época que utilizaba mucho el Doppler cuando trabajábamos con Gerard. Lo que había visto es que la técnica de los arcos botantes y también las técnicas de articulatorias para la OM o la petrovascular aumentaban la vascularización al cabo de un cierto tiempo. Pero claro, no podemos hacer más porque hace falta sondas particulares para el cráneo que no teníamos. Pero esto sería un estudio interesante. Conclusiones a partir de la fisiología y de la biomecánica. Pues las características isotrópicas y viscoelásticas nos indican que tenemos una acción en la elasticidad y en el cambio de conformación sutural. Prefiero la palabra cambio de conformación sutural a movimiento sutural. Porque como dice Kapandji, pues micrones, esto no es movimiento. Suturas muy interdigitadas se observan en zonas de alta compresión, por lo cual es recomendado utilizar técnicas que utilizan la tracción, la tensión, porque no están preparadas para resistir. Si la sutura interdigitada la veis a comprimir, no hay problema, resiste sin problema. Si no está interdigitada, se ven en las zonas de tensión. Conclusión, en las zonas de tensión, por ejemplo, la parieto escamosa, por ejemplo, es interesante utilizar técnicas con compresión, ya que anatómicamente la sutura y fisiológicamente no está preparada para resistir a la compresión, lo está a la tensión. En lo que concierne el mecanismo de las técnicas, el deslizamiento haciendo la técnica, sea cual sea, provoca un stretching del cuero cabelludo y del tejido conjuntivo intersutural, así como de la dura madre. Las fuerzas de tracción, de presión, que van a activar los receptores nerviosos, permiten disminuir el estímulo nociceptivo y reorganiza las tensiones o el tono miofacial local, sin olvidar que aumenta la vascularización. Las técnicas articulatorias craneales, que trabajan mucho la elasticidad ósea y la tixotropía por calentamiento de la matriz ósea, hace que más aumentamos las fuerzas de cizallamiento, más disminuye la viscoelasticidad. Esto modifica la elasticidad ósea y sutural, descomprime así los elementos nerviosos que pueden ser irritados, reorganiza la tensión y el tono miofacial local, aumentando también el aporte vascular. Recordar que una presión débil de unos 500 gramos sobre el cráneo aumenta la elasticidad y la viscoelasticidad ósea de la sutura y del hueso, que dinamiza los orificios craneales, los senos craneales, y así actúa en los nervios craneales
la vascularización y la inmunidad. Las técnicas, a través de la inervación cráneo-sutural de la madre, disminuyen la sensibilización nerviosa central y periférica, que afecta particularmente a los nervios craneales, a los 12 nervios, y también los centros en relación con las tres cervicales altas. Y esto globalmente es lo que podemos decir, por lo menos con los estudios que encontré, sobre esto. Entonces no les voy a dar todo para que se den cuenta que hay mucha referencia. Les paso rápidamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,